sospecha de que mi hija estaba haciendo algo malo, y cuando miré su bolso, encontré documentos que me helaron la sangre. Hasta hace 3 días pensaba que conocía a mi propia hija. Todo comenzó el martes por la mañana. Ángela había venido a visitarme como siempre, con esa sonrisa que ahora me parece tan falsa. Trajo café y pasteles, me habló de sus planes para el fin de semana, me preguntó sobre mi próximo viaje a casa de mi hermana en Guadalajara. Una conversación normal entre madre e hija, o eso creí. Cuando fue al baño, su bolso quedó abierto sobre mi mesa de la cocina. No soy de esas madres que revisan las cosas de sus hijos, pero un papel sobresalía y tenía el membrete de una inmobiliaria. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Por qué Ángela tendría documentos de bienes raíces? Saqué el papel con manos temblorosas. Era una cotización para la venta de mi casa. Mi casa. La casa donde crié a mis 3 hijos, donde mi esposo falleció hace 5 años, donde están todos mis recuerdos. El documento tenía mi dirección completa, el metraje exacto, hasta el número de habitaciones. Pero lo que más me impactó fue la fecha programada para la visita del comprador, exactamente el día que yo estaría viajando. El precio estimado aparecía en números grandes, $350,000. Ángela había hecho los cálculos. Había evaluado cada metro cuadrado de mi vida, cada recuerdo construido en estas paredes. Para ella, todo era solo un número en una hoja de papel. Escuché sus pasos regresando del pasillo. Guardé el papel rápidamente, pero ya no pude fingir normalidad. Mi propia hija, la que yo parí, la que amamanté, la que consolé en cada pesadilla de su infancia, estaba planeando vender mi hogar a mis espaldas. Durante el resto de su visita, observé cada gesto, cada palabra. Ángela siguió hablando con naturalidad, preguntándome detalles sobre mi viaje, confirmando las fechas exactas de mi ausencia. Ahora entiendo que cada pregunta tenía una intención. No era curiosidad maternal, era información estratégica. Me preguntó si había cambiado la cerradura recientemente. Quiso saber si había dado llaves extras a alguien más. Indagó sobre mis vecinos, si eran muy observadores, si trabajaban en casa. Cada detalle que le di fue una pieza más en su plan perfecto. Cuando se fue, me quedé sentada en mi sillón favorito, el mismo donde solía mecerla cuando era bebé. La traición dolía más que cualquier enfermedad física que hubiera padecido. No era solo la casa, era la confianza rota, el amor mal correspondido, la manipulación disfrazada de cariño filial. Caminé por toda la casa viendo cada objeto con ojos nuevos. El piano donde Ángela aprendió a tocar cuando tenía 8 años. Los libros que leíamos juntas en las tardes de lluvia. Su cuarto, que mantuve intacto durante años esperando que regresara para las fiestas navideñas. Todo lo que para mí representaba amor incondicional, para ella era solo impedimento para cobrar su herencia. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama recordando señales que había ignorado. Las preguntas sobre mis finanzas que parecían preocupación. Sus comentarios sobre lo grande que era la casa para una persona sola. Sus sugerencias sobre residencias para adultos mayores que había interpretado como cuidado, no como conveniencia. Recordé la vez que me sugirió contratar una enfermera privada. Decía que se preocupaba por mi seguridad, pero ahora entiendo que quería crear la narrativa de que yo no podía vivir independientemente. Cada visita médica que insistió en acompañar, cada conversación con mis doctores donde ella tomaba notas, todo formaba parte de un expediente para justificar por qué necesitaba vender la casa. Me levanté antes del amanecer y preparé café. Mientras esperaba que hirviera el agua, miré cada rincón de mi cocina. Los azulejos que había elegido con tanto cuidado hace 20 años. La mesa donde desayunamos en familia durante décadas. Las fotografías de graduaciones, cumpleaños, navidades. Todo lo que Ángela quería convertir en dinero. En una de esas fotografías estábamos las dos, cuando ella tenía 15 años. Yo le estaba enseñando a hacer tamales para la cena de Nochebuena. Sus manos pequeñas mezclando la masa, su sonrisa genuina mientras me preguntaba sobre los secretos de la receta familiar. ¿En qué momento esa niña dulce se transformó en alguien capaz de traicionarme tan calculadamente? Pero en medio de esa tristeza profunda, comenzó a nacer algo diferente dentro de mí. Una determinación silenciosa. Una claridad que no había sentido en años. Si mi hija creía que podía manipularme porque tengo 68 años, se equivocaba completamente. Si pensaba que la edad me había vuelto ingenua o vulnerable,
Estaba por descubrir quién realmente soy. Tomé mi taza de café y decidí que no sería víctima de esta traición. Sería quien desenmascarara la verdad. Ángela subestimó a su madre, y eso sería su error más grande. Los días siguientes comenzaron a llegar los recuerdos como oleadas. Pequeños detalles que antes había justificado, ahora tomaban un significado completamente diferente. Ángela no había comenzado a excluirme ayer. Llevaba años haciéndolo, tan sutilmente que yo misma me había convencido de que eran casualidades. Recordé la Navidad pasada. Habíamos planeado hacer la cena tradicional en mi casa como siempre, pero 2 días antes Ángela me llamó diciendo que había surgido un compromiso familiar del lado de su esposo. Me explicó que era muy importante, que no podían faltar, que me entendería. Por supuesto que entendí. Siempre entendía. Pasé la Nochebuena sola, calentando tamales que había preparado para 8 personas. 3 semanas después me enteré por mi vecina Paula que había visto a Ángela en el centro comercial ese mismo 24 de diciembre, comprando regalos con toda tranquilidad. No había ningún compromiso familiar urgente. Simplemente había decidido que prefería hacer otras cosas antes que acompañar a su madre. Cuando le pregunté al respecto, Ángela me miró con esos ojos que ahora reconozco como manipuladores. Me dijo que yo debía haber malentendido, que el compromiso se había cancelado a último momento, pero que ya era muy tarde para cambiar los planes conmigo. Me hizo sentir como si fuera mi culpa por no haber estado disponible cuando ella finalmente tuvo tiempo libre. El cumpleaños de mi nieta Sofía fue otra señal que ignoré. Ángela organizó una fiesta sorpresa, pero no me invitó hasta el último día. Me dijo que pensaba que yo estaría muy cansada para tanto ruido, que los niños podían ser agotadores para alguien de mi edad. Llegué a la fiesta y Sofía corrió hacia mí llorando, diciéndome que había preguntado por mí todo el día. Había estado esperando que llegara su abuela. Esa tarde me di cuenta de algo extraño. Cuando Sofía intentaba contarme sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre sus proyectos, Ángela la interrumpía constantemente. La mandaba a jugar con sus primos, le inventaba tareas que hacer, siempre encontraba una manera de separarnos. Al principio pensé que era para que la niña no me molestara, pero ahora entiendo que era para que no desarrolláramos una relación más cercana. Las graduaciones de mis nietos fueron particularmente dolorosas de recordar. Daniel, mi nieto mayor, se graduó de preparatoria en mayo. Yo había ahorrado durante meses para regalarle una computadora nueva para la universidad. Había visto una en una tienda que costaba $1,200, exactamente lo que tenía guardado para esa ocasión especial. Ángela me convenció de que le diera el dinero a ella para que comprara algo más práctico. Me dijo que yo no entendía de tecnología, que podía ser estafada, que era mejor que ella se encargara. Le di los $1,200 confiando completamente en su criterio. El día de la graduación, Daniel abrió mi regalo. Era una mochila sencilla que costaba $50 como máximo. Cuando le pregunté a Ángela qué había pasado con el resto del dinero, me dijo que había malentendido el precio original, que las computadoras estaban más caras de lo que pensaba, que había sido necesario completar con dinero de ella. Daniel me abrazó y me agradeció la mochila, pero vi la decepción en sus ojos. Todos sus compañeros tenían regalos tecnológicos de sus abuelos. Más tarde me enteré por casualidad que Ángela había comprado una televisión nueva para su sala esa misma semana. Una televisión de $700 que presumió con sus amigas diciendo que había conseguido en una oferta increíble. Los almuerzos dominicales que habían sido tradición en nuestra familia durante décadas también comenzaron a cambiar. Antes todos venían a mi casa religiosamente cada domingo. Yo cocinaba para 10 personas, preparaba postres especiales, arreglaba la mesa con mis mejores manteles. Era el momento de la semana que más esperaba. Ángela empezó a llegar cada vez más tarde. Primero 15 minutos, luego media hora, después una hora completa. Siempre tenía excusas perfectas. Tráfico, compromiendas de última hora, problemas con el auto. Pero lo que más me dolía era que traía a los niños ya alimentados. Me decía que no había querido que esperaran con hambre, que había sido más práctico darles algo rápido antes de salir. Poco a poco los almuerzos familiares se convirtieron en visitas de cortesía. Los niños llegaban inquietos, sin hambre, queriendo irse pronto. Yo terminaba guardando enormes cantidades de comida que había preparado con tanto amor. La mesa que antes rebosaba de risas y conversaciones, ahora se sentía vacía aunque estuviéramos todos sentados alrededor.
El último domingo que intenté hacer el almuerzo tradicional, solo vinieron Ángela y su esposo Alberto. Los niños se habían quedado en una fiesta infantil que había surgido de improviso. Comimos en silencio mientras yo los observaba revisar sus teléfonos constantemente. Se fueron antes de que sirviera el postre, diciendo que tenían que recoger a los niños temprano. Esa noche lloré mientras guardaba el flan que había preparado especialmente para mis nietos. Era la receta secreta que me había enseñado mi madre, la misma que había prometido transmitir a la siguiente generación. Pero ¿cómo podía enseñar recetas familiares a nietos que cada vez venían menos a mi cocina? Las llamadas telefónicas también habían cambiado. Antes Ángela me llamaba varias veces a la semana solo para platicar. Ahora sus llamadas siempre tenían un propósito específico. Necesitaba que cuidara a los niños por una emergencia, requería dinero prestado para algún gasto imprevisto, o quería que firmara algún documento relacionado con trámites médicos o financieros. La última vez que le presté dinero fue hace 2 meses. Me pidió $400 para reparar su auto. Me explicó que se había descompuesto en el peor momento, que necesitaba el dinero urgentemente porque Alberto estaba viajando por trabajo. Le di el dinero sin dudarlo, como siempre había hecho. Una semana después Paula me contó que había visto a Ángela comprando ropa cara en el centro comercial, cargando bolsas de tiendas exclusivas. Cuando le pregunté sobre el auto, me dijo que había decidido llevarlo a un taller más barato, que la reparación había costado menos de lo esperado. Sobre el dinero restante, nunca volvió a mencionar nada. Todos estos recuerdos me golpeaban mientras tomaba mi café matutino. Cada memoria era una pieza del rompecabezas que finalmente comenzaba a armarse. No había sido mala suerte, ni malentendidos, ni casualidades desafortunadas. Había sido una estrategia sistemática para alejarme de mi familia mientras me convertía en su fuente de financiamiento personal. Mi propia hija había estado robándome tiempo, dinero y vínculos familiares durante años. Y yo había sido tan ingenua, tan amorosa, tan confiada, que había facilitado cada uno de sus movimientos. La verdad llegó como un golpe silencioso que me atravesó el pecho. Ya no podía seguir engañándome. Ángela no me había excluido por casualidad, por malentendidos o por circunstancias desafortunadas. Me había borrado de mi propia familia de manera deliberada y calculada. La evidencia estaba ahí, acumulándose en mi memoria como páginas de un libro que finalmente podía leer completo. Me quedé inmóvil en mi cocina, sosteniendo la taza de café entre mis manos mientras asimilaba esta realidad devastadora. No hubo gritos. No hubo llanto descontrolado. Solo un silencio profundo que me llenaba desde adentro, como si algo esencial dentro de mí hubiera muerto y renacido al mismo tiempo. La mujer que había dedicado 30 años de su vida a criar a esa niña, que había sacrificado vacaciones familiares para pagarle la universidad, que había cuidado a sus hijos cuando ella trabajaba, que había estado disponible cada vez que necesitó apoyo emocional o financiero, esa mujer había sido sistemáticamente eliminada de la ecuación familiar. Pero lo más doloroso no era solo darme cuenta de la traición. Era entender que yo misma había sido cómplice inconsciente de mi propia exclusión. Cada vez que justifiqué sus mentiras, cada vez que acepté sus excusas sin cuestionarlas, cada vez que le di dinero sin pedirle explicaciones, había estado facilitando que me utilizara y me apartara. Caminé hacia la ventana de mi sala y observé la calle donde había vivido por más de 25 años. Los vecinos que me saludaban cada mañana, el jardín que había cultivado con tanto amor, el buzón donde llegaban las tarjetas de cumpleaños de familiares lejanos que se acordaban de mí más que mi propia hija. Esta era mi vida real, la que Ángela quería convertir en $350,000. En ese momento entendí algo que me cambió para siempre. No era solo víctima de una hija manipuladora. Era víctima de mi propia necesidad desesperada de ser amada y aceptada. Había confundido amor maternal con permisividad total. Había interpretado mi generosidad incondicional como muestra de cariño, cuando en realidad había sido debilidad que otros explotaron. Me senté en el sillón donde tantas noches había esperado llamadas telefónicas que no llegaban, donde había guardado regalos navideños para familiares que cancelaban visitas a último momento. Desde esa perspectiva pude ver mi sala con claridad absoluta. Los portarretratos familiares que mostraban épocas más felices. Las mantas que había tejido para nietos que ahora apenas me visitaban. Los adornos que coleccioné durante décadas de viajes que hice sola porque nadie tenía tiempo de acompañarme. Todo en esta casa contaba la historia de una mujer que había dado todo sin recibir reciprocidad genuina.
Una mujer que había confundido manipulación emocional con vínculos familiares auténticos. Una mujer que había sido tan generosa que se había vuelto invisible para sus propios seres queridos. Recordé una conversación que tuve con mi hermana Sonia hace 6 meses. Estábamos hablando por teléfono y ella me preguntó cómo estaban las cosas con Ángela. Le conté sobre los almuerzos cancelados, sobre las llamadas cada vez menos frecuentes, sobre la sensación de que algo había cambiado en nuestra relación. Sonia me dijo algo que en ese momento me molestó profundamente. Me dijo que Ángela siempre había sido egoísta, desde pequeña. Que recordaba cómo manipulaba las situaciones para obtener lo que quería, cómo sabía exactamente qué botones emocionales presionar para conseguir permisos, dinero o atención. Me dijo que yo había sido demasiado permisiva, que había creado un monstruo al no poner límites claros desde la infancia. En ese momento defendí a mi hija con vehemencia. Le dije a Sonia que estaba siendo injusta, que todos los niños pasaban por etapas difíciles, que Ángela era una buena madre y una hija responsable. Colgué el teléfono sintiéndome molesta por lo que consideré una crítica cruel hacia mi forma de criar a mis hijos. Ahora, sentada en mi sala vacía, entendía que Sonia había visto con claridad lo que yo me había negado a reconocer durante décadas. Mi hermana había observado desde afuera los patrones de comportamiento que yo justificaba desde adentro por amor maternal ciego. Pensé en las veces que Ángela había llorado para convencerme de prestarle dinero. Lágrimas que ahora me parecían completamente calculadas. Recordé cómo sabía exactamente qué palabras usar para hacerme sentir culpable cuando no accedía inmediatamente a sus peticiones. Pensé que podía contar contigo, mamá. Si no puedo recurrir a mi propia madre, entonces ¿a quién? Solo necesito tu apoyo en este momento difícil. Cada frase había sido una flecha dirigida directo a mi corazón maternal. Y yo había caído una y otra vez, interpretando su manipulación como vulnerabilidad que requería mi protección incondicional. Había algo más que necesitaba reconocer. No solo había sido víctima de la manipulación de Ángela, también había sido cómplice del daño que esta situación había causado a mis nietos. Al permitir que su madre controlara completamente el acceso que tenían hacia mí, había perdido la oportunidad de formar vínculos genuinos con ellos. Daniel, mi nieto mayor, había crecido pensando que su abuela era distante y poco generosa. Sofía, la pequeña, apenas me conocía lo suficiente para sentir confianza conmigo. Los gemelos, Ramón y César, de apenas 6 años, me veían como una extraña que aparecía ocasionalmente en reuniones familiares incómodas. Estos niños habían sido privados del amor incondicional de su abuela porque su madre había decidido que yo era más útil como fuente de financiamiento que como figura familiar significativa. Habían perdido la oportunidad de conocer las historias familiares, las recetas tradicionales, los consejos de vida que solo una abuela puede ofrecer. Me levanté del sillón y caminé hacia el mueble donde guardaba mis álbumes de fotografías. Saqué el más reciente y comencé a hojearlo. Página tras página mostraba celebraciones familiares donde yo aparecía cada vez menos. Cumpleaños donde estaba ausente, graduaciones donde llegaba tarde, navidades donde parecía una invitada de cortesía en lugar de la matriarca de la familia. En las últimas páginas del álbum había espacios vacíos donde debería haber fotos de momentos especiales que simplemente no habían ocurrido. Celebraciones a las que no fui invitada, logros familiares que me fueron ocultados, momentos cotidianos que no pude compartir porque había sido excluida sistemáticamente. Cerré el álbum y lo abracé contra mi pecho. En ese momento tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a seguir siendo víctima silenciosa de esta situación. No iba a permitir que me robaran más tiempo, más dinero, más vínculos familiares. Y definitivamente no iba a permitir que vendieran mi casa a mis espaldas. Algo había despertado dentro de mí. Una fuerza que no sabía que poseía. Una claridad mental que me hacía sentir más lúcida de lo que había estado en años. Ángela había subestimado completamente a su madre. Había asumido que la edad me había vuelto débil, confundida, manipulable. Estaba por descubrir que había despertado algo mucho más peligroso que su capacidad de engaño. Una madre traicionada que finalmente había abierto los ojos. El miércoles por la mañana, mientras regaba mis plantas del jardín delantero, sonó el teléfono de la casa. Corrí a contestar pensando que podría ser mi hermana Sonia, pero la voz que escuché del otro lado me dejó completamente helada. Buenos días, señora González. Habla Luis Morales de Inmobiliaria Palacios.
Llamo para confirmar nuestra cita de mañana jueves a las 2 de la tarde para mostrar su propiedad al cliente interesado. El mundo se detuvo a mi alrededor. El teléfono casi se me resbaló de las manos mientras procesaba lo que acababa de escuchar. No era una pesadilla, no era mi imaginación jugándome una mala pasada. Era real. Completamente real. Disculpe, logré articular con voz temblorosa. Creo que hay un malentendido. Yo no he puesto mi casa en venta. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Escuché el ruido de papeles siendo movidos antes de que el hombre volviera a hablar. Señora González, tengo aquí el contrato firmado por su hija Ángela González Palacios. Ella nos informó que usted le había dado poder legal para manejar la venta debido a... Permítame revisar mis notas. Debido a que estará viajando por motivos de salud y prefiere que ella se encargue de todos los trámites. Motivos de salud. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas de funeral. Ángela le había dicho a este hombre que yo estaba enferma, que no podía manejar mis propios asuntos, que ella tenía autoridad legal para vender mi casa sin mi consentimiento. Señor Morales, dije tratando de mantener la calma, mi hija no tiene ningún poder legal sobre mis propiedades. Yo estoy perfectamente bien de salud y definitivamente no autorizo ninguna venta. Otro silencio incómodo. Podía imaginar al pobre hombre revisando sus documentos, tratando de entender qué estaba sucediendo. Señora, esto es muy extraño. Su hija nos presentó documentos que parecían estar en orden. Incluso pagó la comisión inicial de $2,000 para comenzar el proceso de venta. Tenemos programada una visita con un cliente muy interesado que viene específicamente desde Houston para ver la propiedad. $2,000. Ángela había pagado $2,000 de comisión para vender mi casa. ¿De dónde había sacado ese dinero? Inmediatamente recordé los $400 que le presté hace 2 meses para la supuesta reparación de su auto, los $300 que le di el mes pasado para gastos escolares de los niños, los $500 que solicité de mi cuenta de ahorros para darle cuando dijo que Alberto había perdido su trabajo temporalmente. Mi propia hija había estado acumulando mi dinero para financiar la venta de mi hogar. Cada dólar que le había prestado con amor maternal había sido invertido en su plan para deshacerse de mí. Señor Morales, continué. Necesito que cancele esa cita inmediatamente. Y requiero que me envíe copias de todos los documentos que mi hija le presentó. Esto es un fraude y necesito evidencia de lo que ha estado haciendo. Por supuesto, señora González. Le enviaré todo por correo electrónico hoy mismo. Pero debo informarle que tendremos que explicar esta situación al cliente de Houston. Es un hombre muy serio que está considerando hacer una oferta en efectivo por $375,000. $375,000. $25,000 más de lo que había visto en los papeles originales. Ángela había negociado un precio mayor y no solo me estaba robando mi casa, sino que había conseguido más dinero del que inicialmente había calculado. Después de colgar el teléfono, me quedé parada en mi cocina tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. No era solo una idea vaga, no era solo un plan en desarrollo. Ángela había avanzado tanto en su esquema que ya había clientes reales, dinero involucrado, fechas programadas. Si no hubiera encontrado esos papeles en su bolso, si no hubiera estado en casa cuando sonó el teléfono, mañana por la tarde habría llegado un extraño a mi puerta creyendo que tenía derecho a evaluar mi hogar para comprarlo. Yo habría estado completamente confundida, él habría estado furioso por el tiempo perdido, y Ángela habría tenido que inventar alguna excusa para explicar por qué el plan había fallado. Pero lo que más me impactó fue darme cuenta de que este no era un plan improvisado. Ángela había trabajado en esto durante semanas, posiblemente meses. Había falsificado documentos, había inventado historias sobre mi salud mental, había pagado comisiones, había coordinado visitas. Todo mientras me visitaba regularmente, llevándome café y pasteles, preguntándome sobre mi vida con esa sonrisa que ahora sabía era completamente falsa. Me senté en la mesa de mi cocina y saqué una libreta donde anotaba las compras del supermercado. Necesitaba escribir todo lo que estaba descubriendo porque mi mente estaba procesando tanta información que temía olvidar detalles importantes. Escribí la fecha, el nombre de la inmobiliaria, el monto de la comisión pagada, el precio de venta acordado. Cuando terminé de anotar los datos básicos, me di cuenta de que tenía en mis manos algo más poderoso de lo que había imaginado. Tenía evidencia concreta, fechas específicas, nombres de personas involucradas. Ángela había cometido un error crucial. En su arrogancia,
Había asumido que yo era demasiado ingenua o demasiado confiada para descubrir su plan. Había subestimado completamente mi capacidad de reaccionar y de tomar medidas cuando fuera necesario. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocía, pero decidí contestar de todas formas. «Señora Celia González», preguntó una voz masculina profesional. «Sí», habla ella. «Mi nombre es César López. Soy abogado especializado en derecho inmobiliario. Su hija me contrató para revisar los documentos de venta de su propiedad y asegurarme de que todo esté en orden legal antes de proceder con la transacción». Un abogado. Ángela había contratado un abogado. Esto era aún más serio de lo que había imaginado. «Señor López», dije con voz firme, «mi hija no tiene autorización para vender mi casa. No he firmado ningún documento, no he dado ningún consentimiento, y definitivamente no he contratado sus servicios». Hubo una pausa larga antes de que el abogado respondiera. «Esto es muy preocupante, señora González. Su hija me presentó documentos que indicaban que usted había sido diagnosticada con demencia temprana y que ella tenía poder legal para manejar sus asuntos financieros. Me mostró reportes médicos y documentos legales que parecían auténticos. Reportes médicos falsos. Documentos legales falsificados. Ángela no solo había inventado mentiras verbales, había creado un expediente completo de documentación fraudulenta para respaldar su historia. Señor López, yo estoy perfectamente lúcida y en plenas facultades mentales. Mi hija ha falsificado documentos y está intentando cometer fraude. Necesito que me ayude a entender qué derechos legales tengo en esta situación. Señora, esto constituye un delito grave. Si los documentos son falsos, estamos hablando de falsificación, fraude y posiblemente abuso financiero de adultos mayores. Necesita reportar esto inmediatamente a las autoridades competentes. Cuando colgué el teléfono después de esa segunda conversación, me di cuenta de que estaba temblando. No de miedo, sino de una ira fría que nunca antes había sentido. Ángela no solo me había traicionado emocionalmente, había cometido múltiples delitos para robarme mi patrimonio. Había falsificado mi firma, había inventado diagnósticos médicos, había mentido a profesionales, había involucrado a terceros inocentes en su esquema criminal. Todo mientras me miraba a los ojos cada semana y me preguntaba cómo estaba mi salud. Caminé hacia el espejo del pasillo y me observé detenidamente. La mujer que me devolvía la mirada no era la víctima confundida que había sido hace 3 días. Era alguien que había despertado de un sueño largo y doloroso. Alguien que finalmente entendía la verdadera naturaleza de la persona que había criado. Ángela había despertado algo en mí que ella no había calculado. Había provocado a la leona equivocada. Después de las llamadas telefónicas que habían confirmado mis peores sospechas, supe que necesitaba actuar con la cabeza fría y recopilar todas las pruebas posibles antes de confrontar a Ángela. No podía permitir que se escapara de las consecuencias de sus acciones con más mentiras y manipulación. Esta vez tendría evidencia irrefutable de cada una de sus traiciones. Lo primero que hice fue llamar a mi banco. Solicité los estados de cuenta de los últimos 6 meses y pedí una cita con la gerente, Lorena Ruiz, quien me conocía desde hacía más de 15 años. Necesitaba entender exactamente cuánto dinero le había dado a Ángela y cuándo había ocurrido cada transacción. Cuando llegué al banco esa misma tarde, Lorena me recibió con la calidez de siempre, pero noté preocupación en su rostro cuando le expliqué la situación. «Señora González», me dijo mientras revisaba mi expediente en su computadora, «tengo que confesarle algo que me ha estado inquietando. Su hija vino hace 3 semanas preguntando sobre los procedimientos para que un familiar pueda acceder a las cuentas de un adulto mayor en caso de incapacidad médica». Mi sangre se heló. «¿Qué le dijiste?». Le expliqué todos los requisitos legales, los documentos médicos necesarios, el proceso judicial que se debe seguir. Ella me dijo que era solo información preventiva, que usted estaba bien pero que quería estar preparada por si acaso. Me pareció una hija responsable y precavida. Ángela había estado investigando cómo acceder legalmente a mi dinero. Había estudiado los procedimientos, había hablado con profesionales, había preparado el terreno para su siguiente movimiento después de vender la casa. Lorena imprimió mis estados de cuenta y juntas revisamos cada transacción. Los números eran devastadores. En los últimos 6 meses había retirado $4,300 en efectivo que le había entregado directamente a Ángela. Además,
Había transferido $1.800 a su cuenta para supuestas emergencias familiares. $6.100 en total. Dinero que había ahorrado durante años viviendo modestamente, limitando mis gastos, comprando ropa en ofertas, preparando comidas caseras en lugar de comer en restaurantes. Dinero que había guardado para emergencias médicas, para regalos especiales a mis nietos, para pequeños lujos en mi vejez. Lorena, le pregunté, ¿hay alguna manera de rastrear en qué gastó Ángela ese dinero? Si ella usó transferencias electrónicas o cheques, podríamos tener algún registro. Pero si retiró efectivo de su cuenta, sería mucho más difícil de rastrear. Me entregó copias de todos los documentos y me sugirió que cambiara inmediatamente todas mis claves de acceso y que agregara una nota de seguridad a mi expediente para prevenir cualquier intento futuro de acceso no autorizado. Mi siguiente parada fue la oficina del Dr. Ramón Palacios, mi médico de cabecera durante los últimos 10 años. Necesitaba obtener copias de todos mis exámenes médicos recientes para demostrar que no tenía ningún problema de salud mental que justificara la necesidad de un poder legal. La recepcionista, Tatiana, me conocía bien y pudo darme cita el mismo día. Doctor Palacios, le expliqué la situación. Necesito documentación oficial que demuestre que estoy en perfectas condiciones mentales. Mi hija ha estado diciéndole a la gente que tengo demencia. El doctor se mostró indignado. Señora González, usted está en excelentes condiciones cognitivas. Sus últimos exámenes fueron hace 2 meses y todos los resultados están dentro de los parámetros normales para su edad. Su memoria está intacta, su capacidad de razonamiento es clara, no presenta ningún síntoma de deterioro mental. Me proporcionó copias certificadas de todos mis exámenes recientes, incluidos los análisis de sangre que descartaban cualquier condición que pudiera afectar mi función cerebral. También escribió una carta oficial confirmando mi estado de salud mental competente. Doctor, le pregunté antes de irme, mi hija ha llamado alguna vez preguntando sobre mi condición médica. Su expresión se ensombreció. Hace aproximadamente 1 mes, Ángela llamó preguntando si era normal que usted estuviera mostrando signos de confusión. Dijo que la había encontrado perdida en el supermercado, que había olvidado nombres de personas conocidas, que repetía las mismas historias varias veces. ¿Y qué le respondiste? Le dije que esos síntomas podrían ser preocupantes y que debía traerla inmediatamente para una evaluación. Ella me dijo que intentaría convencerla, pero que usted se negaba a venir porque no reconocía que tenía un problema. Otra mentira elaborada. Ángela había estado sembrando la idea de que yo tenía problemas mentales incluso con mi propio médico. Había creado una narrativa completa para respaldar su plan de tomar control de mis finanzas y propiedades. De regreso en casa, organicé todos los documentos que había recopilado en carpetas separadas. Estados de cuenta bancarios, registros médicos, copias de las conversaciones con la inmobiliaria y el abogado. Cada pieza de evidencia contaba una historia clara de manipulación sistemática y fraude planificado. Pero sabía que necesitaba más. Decidí llamar a mi vecina Paula, quien había mencionado haber visto a Ángela en el centro comercial durante la Navidad pasada. Paula, le dije cuando contestó el teléfono, necesito preguntarte sobre algunas cosas que has observado respecto a Ángela. Es importante. Ay, Celia, respondió con un suspiro. He estado esperando que alguien se diera cuenta de lo que está pasando. He visto cosas que me han preocupado mucho, pero no sabía cómo decírtelo sin parecer una entrometida. Paula me contó que había visto a Ángela revisando mi buzón de correo cuando yo no estaba en casa. La había observado sacar cartas y volver a meter otras. También la había visto tomando fotografías de la parte exterior de mi casa con su teléfono, aparentemente documentando el estado de la propiedad. Una vez la vi midiendo el jardín delantero con una cinta métrica, me contó Paula. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me dijo que estaba ayudándote con un proyecto de jardinería. Pero tú estabas de viaje visitando a tu hermana esa semana. Más evidencia. Ángela había estado evaluando mi propiedad detalladamente, documentando cada aspecto que pudiera ser relevante para una venta. Lo había hecho a mis espaldas, cuando yo no estaba presente para hacer preguntas. Paula también me reveló algo que me partió el corazón. Los niños han preguntado por ti varias veces cuando han venido a visitarla. El pequeño César una vez me preguntó por qué su abuela ya no los invitaba a hacer galletas como antes. Le dije que probablemente estabas ocupada, pero él me respondió que su mamá le había dicho que tú ya no querías visitantes porque te cansaban mucho.
Ángela les había dicho a mis propios nietos que yo no quería verlos. Había inventado excusas para mantenerlos alejados mientras construía la imagen de una abuela distante y desinteresada. Mis nietos habían crecido pensando que su abuela los había abandonado emocionalmente. Esa noche, después de organizar toda la evidencia, me senté en mi cocina con una taza de té y reflexioné sobre los pasos siguientes. Tenía pruebas suficientes para demostrar el fraude, pero también sabía que confrontar a Ángela requería una estrategia cuidadosa. No podía simplemente llamarla por teléfono y acusarla de todo. Ella era experta en manipulación y probablemente encontraría maneras de negar, justificar o voltear la situación para hacerme quedar como la villana. Necesitaba un plan que no le diera espacio para escapar de la verdad. Decidí que el confronto tenía que ser en persona, en un ambiente controlado, con testigos presentes si era posible. También quería tener la oportunidad de grabar la conversación para protegerme de futuras mentiras o negaciones. Revisé mi calendario y me di cuenta de que el domingo siguiente era el cumpleaños de mi nieto Daniel. Tradicionalmente, estos cumpleaños se celebraban en mi casa, aunque en los últimos años Ángela había estado organizando celebraciones alternativas. Esta vez, yo tomaría el control. Llamé directamente a Daniel, algo que no había hecho en meses porque siempre coordinaba todo a través de Ángela. «Abuela», respondió con genuina alegría que me llenó el corazón. «Qué sorpresa escuchar tu voz». «Daniel, mi amor, quiero invitarte a celebrar tu cumpleaños en mi casa el domingo. Haré tu pastel favorito y podremos pasar tiempo juntos como antes». «Me encantaría, abuela. Mamá dice que ya no haces reuniones porque es mucho trabajo para ti, pero yo he extrañado nuestras tardes juntos. Invita a todos tus hermanos y primos. Quiero que vengan todos. Y dile a tu mamá que necesito hablar con ella sobre algo importante». Cuando colgué el teléfono, supe que había puesto en marcha la confrontación final. El domingo tendría a toda la familia reunida, tendría todas mis pruebas organizadas, y finalmente Ángela tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Ya no era la madre ingenua que había sido manipulada durante años. Era una mujer que había despertado completamente y estaba lista para reclamar su vida, su dignidad y su familia. Los días previos al domingo se convirtieron en una preparación meticulosa que me recordó a cuando organizaba las grandes celebraciones familiares de mi juventud, pero esta vez cada detalle tenía un propósito mucho más profundo que la simple hospitalidad. Esta sería la reunión más importante de mi vida, y no podía permitir que nada saliera mal. Primero, llamé a cada uno de mis nietos individualmente. Había perdido tanto tiempo de sus vidas que ni siquiera tenía sus números telefónicos actualizados. Tuve que pedirle ayuda a Paula para conseguir los contactos, inventando la excusa de que quería sorprenderlos con invitaciones personales. La conversación con Sofía, mi nieta de 12 años, me partió el corazón y me llenó de determinación al mismo tiempo. Cuando escuchó mi voz, hubo un silencio antes de que dijera con timidez: «¿Abuela Celia? ¿Eres realmente tú?» «Sí, mi amor. Te llamo para invitarte al cumpleaños de Daniel el domingo en mi casa. Quiero que vengas y que traigas a tus hermanos». «Pero mamá dice que tú ya no quieres hacer fiestas. Dice que te cansas mucho y que prefieres que celebremos en otros lugares». Las mentiras de Ángela habían calado tan profundo que mis propios nietos dudaban de mi invitación genuina. «Mi amor, yo siempre quiero celebrar con ustedes. Siempre han sido bienvenidos en la casa de su abuela. ¿Tú quisieras venir?» «Sí. He extrañado tu cocina y tus abrazos. Los gemelos también han preguntado por ti. César dice que ya no nos quieres porque no hacemos suficiente ruido cuando visitamos a otros familiares». Esa conversación me confirmó que necesitaba actuar no solo para protegerme a mí misma, sino para restaurar la relación que Ángela había saboteado con mis nietos. Ellos habían sido víctimas inocentes de su manipulación, creciendo con la idea de que su abuela los había rechazado. Llamé a Alberto, el esposo de Ángela, directamente a su oficina. Él siempre había sido más directo y menos manipulador que su esposa. Si alguien podía darme información honesta sobre lo que realmente estaba sucediendo en su hogar, sería él. «Alberto, soy Celia. Necesito preguntarte algo importante y necesito que seas completamente honesto conmigo». «Claro, suegra. ¿Qué sucede?» «Tú sabías que Ángela está tratando de vender mi casa». Hubo un silencio largo que me dijo todo lo que necesitaba saber. Celia, finalmente respondió con voz cansada,
He estado muy preocupado por esta situación. Ángela me dijo que tú le habías pedido ayuda para vender la casa porque era demasiado grande para ti. Pero cuando le pregunté por qué no me habías mencionado nada, se molestó mucho y me dijo que no me metiera en asuntos entre madre e hija. Alberto, yo jamás le pedí que vendiera mi casa. De hecho, acabo de descubrir que ha falsificado documentos y le ha mentido a inmobiliarias diciendo que tengo demencia. El silencio que siguió fue aún más largo. Dios mío, murmuró finalmente. Celia, yo no sabía nada de eso. Pensé que era extraño, pero Ángela puede ser muy convincente cuando quiere algo. Me dijo que estabas teniendo problemas de memoria y que era mejor manejar las cosas discretamente para no avergonzarte. ¿Has notado otros comportamientos extraños en ella recientemente? Sí, en realidad sí. Ha estado muy nerviosa las últimas semanas. Revisa constantemente su teléfono, hace llamadas privadas que no quiere que escuche. Y ha estado gastando más dinero del usual. Compró ropa nueva, cambió su teléfono por un modelo más caro, incluso habló de remodelar la cocina. Los $6,100 que me había robado ya estaban siendo gastados. Ángela había estado financiando un estilo de vida más lujoso con el dinero que había obtenido de mí bajo pretextos falsos. Alberto, necesito pedirte un favor muy importante. El domingo voy a organizar el cumpleaños de Daniel en mi casa. Necesito que traigas a toda la familia y que no le digas a Ángela que tuvimos esta conversación. Hay cosas que necesitan salir a la luz, y creo que tú también tienes derecho a saber la verdad completa sobre lo que ha estado haciendo tu esposa. Alberto aceptó sin hacer más preguntas. En su voz pude detectar que él también había comenzado a sospechar que algo no estaba bien en su propio hogar. El sábado dediqué todo el día a cocinar. Preparé el pastel de chocolate favorito de Daniel, el mismo que había hecho para cada uno de sus cumpleaños desde que tenía 3 años. Cociné todos los platillos tradicionales que solía servir en las reuniones familiares grandes: tamales, pozole, arroz con frijoles y el flan secreto que había aprendido de mi madre. Mientras cocinaba, recordé todas las celebraciones anteriores. Los cumpleaños cuando los niños eran pequeños y corrían por toda la casa. Las navidades cuando la mesa no alcanzaba para todos los familiares que venían. Los domingos regulares cuando mi cocina era el centro de reunión de 3 generaciones. Ángela había destruido todo eso sistemáticamente, pero yo estaba decidida a reconstruirlo. Esta celebración marcaría el inicio de una nueva etapa para mi familia, una etapa basada en la verdad en lugar de la manipulación. También preparé todo lo que necesitaría para el confronto. Organicé todos los documentos en carpetas claramente etiquetadas: estados de cuenta bancarios, reportes médicos, correspondencia con la inmobiliaria, conversaciones con el abogado. Cada pieza de evidencia estaba marcada con fechas y explicaciones simples que cualquiera podría entender. Escribí un resumen cronológico de todos los eventos, desde las primeras exclusiones sutiles hasta el intento de venta fraudulenta de mi casa. Quería estar segura de no olvidar ningún punto importante cuando llegara el momento de hablar. También preparé una grabadora pequeña. Sabía que Ángela intentaría negar todo, crear confusión, o incluso acusarme a mí de estar confundida o mentalmente incompetente. Tener una grabación de su respuesta me protegería de futuras manipulaciones. El domingo por la mañana me levanté temprano y arreglé mi casa como no lo había hecho en meses. Limpié cada superficie, ordené cada objeto, puse flores frescas en la mesa del comedor. Quería que mi hogar reflejara que su dueña estaba completamente lúcida, organizada y en control de su entorno. Me vestí con mi mejor vestido, el rojo que siempre había sido mi favorito para ocasiones especiales. Me maquillé cuidadosamente, me peiné con el estilo elegante que usaba para eventos importantes. Necesitaba que todos vieran a una mujer digna, fuerte y completamente competente, no a la víctima confundida que Ángela había estado describiendo a otras personas. A las 12 del mediodía comenzaron a llegar los invitados. Daniel llegó primero con un ramo de flores que había comprado con su propio dinero. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando vio la mesa decorada y sintió el aroma de su pastel favorito saliendo del horno. «Abuela», me dijo mientras me abrazaba, «había olvidado lo especial que te sientes cuando celebramos en tu casa». Los gemelos llegaron corriendo y gritando mi nombre con una alegría que no había experimentado en años. Sofía me trajo un dibujo que había hecho especialmente para decorar mi refrigerador.
Cada nieto me saludó con un cariño genuino que me confirmó que el amor familiar real seguía intacto debajo de todas las mentiras que habían escuchado. Alberto llegó puntualmente a las 12:30, trayendo globos y una actitud colaborativa que me tranquilizó. En sus ojos pude ver que él también estaba preparado para enfrentar cualquier verdad que emergiera durante esta reunión. Ángela llegó última, a la 1 de la tarde, con 15 minutos de retraso como siempre. Cuando entró y vio la celebración completa en desarrollo, su expresión cambió instantáneamente. Vi sorpresa, luego irritación, y finalmente algo que parecía ser cálculo mientras evaluaba la situación. «Mamá», me dijo con esa sonrisa falsa que ahora reconocía perfectamente. «¡Qué sorpresa! No sabía que habías decidido organizar algo. Si me hubieras dicho, habría traído más comida para ayudar». «No te preocupes, hija», respondí con calma total. «Preparé suficiente para todos. Y después de que cortemos el pastel, necesito hablar contigo sobre algunos temas importantes». Vi cómo sus ojos se tensaron ligeramente, pero mantuvo la sonrisa. La fiesta estaba a punto de comenzar, y yo estaba completamente preparada para el momento que cambiaría todo. Después de que Daniel sopló las velas de su pastel de 18 años y todos cantamos las mañanitas, dejé que los niños disfrutaran de sus porciones mientras jugaban en el patio trasero. Alberto se quedó en la cocina ayudándome a limpiar los platos, y Ángela se sentó en la sala revisando su teléfono como siempre hacía cuando creía que nadie la estaba observando. «Ángela», le dije con voz calmada pero firme, «¿podrías venir a la cocina? Necesito hablar contigo sobre algo importante». Ella levantó la vista de su teléfono con esa expresión que había perfeccionado durante años, la que usaba cuando sabía que había hecho algo malo pero estaba preparada para negarlo o justificarlo. «¿Qué pasa, mamá? ¿Necesitas ayuda con algo de la cocina?» «No es sobre la cocina. Es sobre mi casa y lo que has estado haciendo para venderla». El cambio en su expresión fue instantáneo. La sonrisa se desvaneció completamente, sus ojos se movieron rápidamente hacia Alberto, luego hacia la puerta del patio donde estaban los niños, como si estuviera calculando sus opciones de escape. «No sé de qué hablas», respondió, pero su voz había perdido toda la naturalidad que había tenido durante la celebración. Saqué la primera carpeta de documentos que había preparado y la puse sobre la mesa de la cocina. El miércoles recibí una llamada de Luis Morales, de Inmobiliaria Palacios. Me llamó para confirmar la cita que habías programado para mostrar mi casa a un comprador de Houston. Ángela se puso pálida, pero mantuvo su postura defensiva. «Mamá, creo que estás confundida. Yo no he hablado con ninguna inmobiliaria». «¿Estoy confundida?», pregunté mientras abría la carpeta y sacaba las copias de los documentos que la gente me había enviado por correo electrónico. «Estos son los contratos que firmaste con tu nombre, Ángela González Palacios. Aquí está tu identificación copiada, tu firma, y el comprobante de los $2,000 que pagaste como comisión inicial». Alberto se acercó a ver los documentos, y su rostro se llenó de shock genuino. «Ángela, ¿qué es esto? ¿De dónde sacaste $2,000? «Esa es una excelente pregunta», continué, sacando mis estados de cuenta bancarios. «En los últimos 6 meses le he dado a Ángela $6,100. 400 para reparar su auto que resulta que nunca se rompió. 300 para gastos escolares de los niños durante una semana en que ustedes compraron una televisión nueva de $700. 500 cuando me dijiste que Alberto había perdido su trabajo temporalmente». «Yo nunca perdí mi trabajo», murmuró Alberto, mirando a su esposa con incredulidad creciente. «Y aquí están los recibos», continué, sacando más documentos, que demuestran que esos $2,000 de comisión fueron pagados exactamente una semana después de que me pidieras los últimos $500 prestados. Ángela finalmente explotó. «Estás sacando las cosas de contexto. Todo lo que he hecho ha sido por tu propio bien. Esta casa es demasiado grande para ti. Mamá, estás viviendo sola, estás envejeciendo, necesitas estar en un lugar más seguro». «Por mi propio bien», repetí, manteniendo mi voz calmada aunque sentía fuego en el pecho. «También fue por mi propio bien que le dijeras al agente inmobiliario que tengo demencia». El silencio que siguió fue tan denso que podía escucharse el reloj de la pared haciendo tic-tac. «¿Le dijiste qué?», preguntó Alberto, su voz subiendo de volumen. Saqué otro documento.
Aquí tengo la declaración firmada por el señor Morales confirmando que tú le informaste que yo había sido diagnosticada con demencia temprana y que por eso tenías poder legal para manejar la venta de mi propiedad. Ángela, Alberto se había puesto de pie y su voz temblaba de incredulidad. Le dijiste a extraños que tu madre tiene demencia. También le mentiste a mi médico, continué antes de que ella pudiera responder. Llamaste al doctor Palacios diciéndole que me habías encontrado perdida en el supermercado, que olvidaba nombres, que repetía las mismas historias. El doctor me dijo que estaba preocupado por mi salud mental basándose en tus mentiras. Saqué los reportes médicos oficiales. Estos son mis exámenes de hace 2 meses. Función cognitiva normal. Memoria intacta. Capacidad de razonamiento clara. No hay ningún signo de deterioro mental. Ángela había comenzado a llorar, pero no eran las lágrimas genuinas de arrepentimiento que una hija debería mostrar cuando lastima a su madre. Eran las lágrimas calculadas de alguien que se da cuenta de que su manipulación ya no está funcionando. Mamá, todo se salió de control. Solo quería ayudarte a tomar la mejor decisión para tu futuro. Esta casa representa mucho dinero que podrías usar para vivir cómodamente en un lugar más apropiado para tu edad. ¿Mi dinero?, pregunté, sintiendo que la temperatura de mi voz bajaba peligrosamente. Ángela, esta casa es mía. Mi dinero es mío. Mi futuro es mío para decidir. Tú no tienes derecho a tomar ninguna de esas decisiones por mí. Pero estás siendo irresponsable, gritó, perdiendo completamente la compostura. Tienes 70 años y vives sola en una casa enorme. ¿Qué va a pasar si te caes, si te enfermas, si alguien trata de robarte? Alguien tiene que pensar prácticamente sobre estas cosas. Tengo 68 años, la corregí firmemente, y mi mente está perfectamente clara. Pero tienes razón en algo, alguien está tratando de robarme. Esa persona eres tú. Alberto había estado leyendo todos los documentos en silencio, y cuando levantó la cabeza, su expresión era de disgusto total. Ángela, esto no es solo irresponsable o manipulador. Esto es criminal. Falsificaste documentos, mentiste sobre la salud mental de tu madre, intentaste vender propiedad que no te pertenece. Esto es fraude. Tú no entiendes, le gritó a su esposo. Ella va a despilfarrar todo su dinero viviendo sola hasta que se muera. Los niños no van a heredar nada. Estoy protegiendo el futuro de mi familia. Protegiendo el futuro de tu familia, repetí lentamente. Ángela, yo soy tu familia. Yo soy la madre que te dio la vida, que te crió, que te apoyó cuando tuviste a tus hijos, que siempre ha estado disponible cuando me has necesitado. Y tú has decidido que soy un obstáculo para tus planes financieros. Saqué otra carpeta. Pero hay más cosas que necesitas explicar. Sus ojos se llenaron de pánico real. Durante los últimos 3 años has estado sistemáticamente excluyéndome de la vida de mis nietos. Has cancelado invitaciones. Has inventado excusas para que no vengan a mi casa, les has dicho que ya no quiero verlos. ¿Por qué, Ángela? ¿Qué ganabas manteniéndome alejada de mis propios nietos? Eso no es cierto. Daniel me dijo que extrañaba nuestras tardes juntos, pero que tú le habías dicho que era mucho trabajo para mí. Sofía me preguntó si era verdad que yo ya no quería hacer fiestas porque me cansaba demasiado. César le preguntó a mi vecina por qué su abuela ya no los invitaba a hacer galletas. Las lágrimas de Ángela se intensificaron, pero ahora Alberto también estaba mirándola con una expresión que nunca antes había visto. Los estabas alejando de mí, continué, porque sabías que si tenía una relación cercana con ellos, ellos me defenderían. Sabías que si me conocieran realmente, si pasaran tiempo conmigo regularmente, podrían darse cuenta de que no estoy senil o incompetente. Era más fácil robarme si yo era una abuela distante de la que apenas se acordaban. No es así, gritó, pero su voz se quebró completamente. Entonces explícame por qué, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Explícame por qué falsificaste documentos médicos para vender mi casa. Explícame por qué has mentido sobre mi salud mental a profesionales. Explícame por qué has robado más de $6,000 usando historias inventadas sobre emergencias familiares. Explícame por qué has alejado a mis nietos de mí durante años. Ángela se derrumbó en una silla y puso su cabeza entre sus manos. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Necesitaba el dinero.
Tenemos deudas que tú no sabes. La hipoteca de la casa, las tarjetas de crédito, los préstamos para los autos. Alberto gana bien, pero no es suficiente para el estilo de vida que queremos darle a los niños. Y sabía que cuando tú murieras, todo lo que tienes se dividiría entre mis hermanos y yo. Pensé que si vendía tu casa ahora, podría usar mi parte para resolver nuestros problemas financieros, y cuando fuera el momento real, todavía recibiríamos la herencia de tus otros bienes. El silencio que siguió a esta confesión fue el más pesado de toda mi vida. Estabas planificando mi muerte como parte de tu estrategia financiera, dije finalmente. Alberto se había quedado completamente inmóvil, como si hubiera visto a un extraño en lugar de a su esposa. En ese momento, Daniel entró corriendo desde el patio gritando que quería mostrarme algo que había encontrado en el jardín. Se detuvo abruptamente cuando vio el ambiente tenso en la cocina. ¿Está todo bien?, preguntó con la intuición que solo los adolescentes pueden tener. Miré a mi nieto, luego a mi hija que seguía llorando en la silla, luego a Alberto que parecía estar procesando el colapso de su matrimonio en tiempo real. Sí, mi amor, le dije a Daniel. Todo va a estar bien. Pero tu mamá y yo necesitamos terminar de hablar de algunas cosas importantes. Daniel se quedó parado en la entrada de la cocina, claramente sintiendo la tensión pero sin entender completamente lo que estaba sucediendo. Alberto se acercó a él y le puso una mano en el hombro con una ternura que contrastaba completamente con la dureza con la que había estado mirando a su esposa. Daniel, ¿por qué no vas con tus hermanos al patio? Los adultos necesitamos terminar de hablar de algunas cosas importantes, le dijo con voz suave pero firme. Mi nieto me miró con ojos preocupados. Abuela, ¿estás bien? Mamá está llorando. Me acerqué a él y lo abracé, sintiendo en ese momento la magnitud de todo lo que había perdido durante estos años de manipulación. Estoy bien, mi amor. A veces los adultos tenemos conversaciones difíciles, pero todo va a resolverse. Ve a jugar con tus hermanos, y en un rato cortaremos más pastel. Cuando Daniel salió, cerré la puerta de la cocina y me volví hacia Ángela, que había levantado la cabeza y me miraba con una expresión que mezclaba desafío y desesperación. Ahora vamos a hablar de qué va a pasar de aquí en adelante, le dije con una autoridad que no sabía que poseía. Primero, vas a llamar inmediatamente a la inmobiliaria y vas a cancelar cualquier gestión relacionada con la venta de mi casa. Vas a explicarles que cometiste un error, que no tenías autorización, y vas a solicitar por escrito que todos los documentos sean destruidos. Mamá. No he terminado, la interrumpí. Segundo, vas a llamar al abogado que contrataste y le vas a explicar exactamente la misma situación. Vas a pedirle que documente oficialmente que todos los documentos que le presentaste eran falsos y que no tienes ningún poder legal sobre mis propiedades o mis finanzas. Alberto había comenzado a caminar de un lado al otro de la cocina, procesando todo lo que había escuchado. Tercero, continué, me vas a devolver cada centavo de los $6,100 que me has robado durante estos meses. No me importa cómo lo consigas, no me importa si tienes que vender cosas, pedir préstamos o trabajar horas extra. Quiero mi dinero de vuelta. No tengo esa cantidad disponible, murmuró. Entonces encuentra la manera de conseguirla. Tienes 30 días. ¿Y si no puedo? La miré fijamente. Entonces voy a presentar cargos criminales por fraude, falsificación de documentos y abuso financiero de adultos mayores. El abogado me explicó que estos delitos pueden resultar en varios años de prisión. Ángela se puso aún más pálida. Pero hay algo más importante que el dinero, continué. La relación con mis nietos. Durante 3 años has estado envenenando su percepción de mí, alejándolos sistemáticamente, haciéndoles creer que su abuela ya no los quería o que estaba demasiado enferma para ser parte de sus vidas. Yo solo. No hay justificación para eso, la corté tajantemente. Robaste algo que no se puede pagar con dinero. Robaste tiempo que nunca podré recuperar con mis nietos. Robaste recuerdos que deberíamos haber creado juntos. Robaste la confianza que ellos deberían tener hacia su abuela. Alberto finalmente habló. Celia, yo no sabía nada de esto. Si hubiera sabido que Ángela estaba alejando a los niños de ti deliberadamente, habría intervenido inmediatamente. Mis padres murieron cuando los niños eran pequeños, y siempre pensé que era una bendición que tuvieran una abuela tan amorosa. No entiendo cómo Ángela pudo hacer algo así.
Porque ella no veía a los niños como individuos con derecho a conocer a su abuela, respondí. Los veía como parte de su estrategia. Era más fácil manipularme si yo estaba aislada, si no tenía vínculos fuertes con la familia, si parecía una anciana solitaria que necesitaba que otros tomaran decisiones por ella. Saqué la última carpeta de documentos. Estas son las nuevas reglas para cualquier contacto futuro entre nosotras. Ángela levantó la cabeza, sorprendida de que hubiera más condiciones. A partir de ahora, tienes prohibido hablar de mi salud, mi capacidad mental o mis finanzas con cualquier persona sin mi autorización explícita y por escrito. Si necesito ayuda médica o legal, yo decidiré a quién consultar y qué información compartir. Segundo, los niños tienen derecho a visitarme cuando quieran. No vas a inventar más excusas sobre por qué no pueden venir, no vas a decirles que estoy demasiado cansada o enferma, y no vas a programar actividades que deliberadamente conflicten con el tiempo que quieran pasar conmigo. Tercero, si alguna vez vuelvo a descubrir que has mentido sobre mí a profesionales médicos, legales o financieros, o que has tratado de acceder a mis cuentas o propiedades sin autorización, inmediatamente presentaré todos los cargos criminales posibles. No habrá segunda oportunidad. Alberto se había sentado en otra silla y tenía la cabeza entre las manos. No puedo creer que esté casado con alguien capaz de hacer esto, murmuró. Ángela finalmente se incorporó y me miró con ojos rojos, pero con una expresión que había cambiado. Ya no era la manipuladora confiada que había entrado a mi casa. Era alguien que se había dado cuenta de que había perdido completamente el control de la situación. ¿Y si acepto todas esas condiciones?, preguntó con voz pequeña. Si cumples con todo lo que te he dicho, y si demuestras durante los próximos meses que realmente has cambiado tu comportamiento, entonces mantendremos una relación familiar civil. Pero la confianza que existía entre nosotras está rota. Ángela, eso no se puede arreglar con disculpas o promesas. Solo se puede reconstruir con acciones consistentes a lo largo del tiempo. ¿Y los niños? ¿Les vas a contar lo que hice? Pensé cuidadosamente antes de responder. Los niños merecen saber la verdad de manera apropiada para su edad. No voy a inventar historias dramáticas, pero tampoco voy a mentirles sobre por qué su relación conmigo había cambiado. Van a saber que hubo malentendidos que se han resuelto, y que a partir de ahora van a poder visitarme libremente. En ese momento escuchamos risas desde el patio. Mis nietos estaban jugando, ajenos al drama que se había desarrollado en mi cocina. Pensé en todas las tardes como esta que había perdido, todos los cumpleaños que había celebrado sola, todas las ocasiones en que había preparado comida para una familia que no llegaba porque les habían dicho que ya no era bienvenida. Hay una cosa más, dije, mirando directamente a Ángela. Quiero que entiendas algo muy claramente. Yo te amo porque eres mi hija. Siempre te voy a amar. Pero ya no confío en ti, ya no voy a permitir que manipules mi vida, y definitivamente ya no voy a financiar tu estilo de vida mientras me mientes en la cara. Eso significa que no me vas a ayudar nunca más si realmente tengo una emergencia. Significa que si alguna vez tienes una emergencia real, vas a tener que demostrarme que es verdadera con evidencia concreta antes de que considere ayudarte. Significa que ya no voy a creer automáticamente todo lo que me digas. Significa que has perdido el privilegio de ser mi hija en quien confío ciegamente. Alberto se levantó y se acercó a mí. Celia, quiero que sepas que yo no tenía idea de la magnitud de lo que Ángela había estado haciendo. Si hubiera sabido sobre las mentiras, sobre el dinero, sobre alejar a los niños de ti, habría intervenido inmediatamente. Lo sé, Alberto. Y aprecio que hayas estado aquí durante esta conversación. Los niños van a necesitar mucha estabilidad en los próximos meses mientras procesamos todo esto como familia. Ángela finalmente se puso de pie, se limpió las lágrimas y me miró con una expresión que ya no reconocía completamente. ¿Cuándo quieres que empiece a cumplir con las condiciones? Ahora mismo. Vas a sacar tu teléfono y vas a llamar a la inmobiliaria delante de mí. Después vas a llamar al abogado. Y antes de que te vayas de mi casa hoy, vas a sentarte con tus hijos y les vas a explicar que hubo malentendidos sobre las visitas a la abuela, pero que ahora todo está resuelto. Ángela asintió lentamente. Mientras la observaba sacar su teléfono para hacer la primera llamada, me di cuenta de que había recuperado algo que no sabía que había perdido, el control de mi propia vida. Por primera vez en años, era yo quien dictaba los términos de mis relaciones familiares en lugar de ser víctima de las manipulaciones de otros.
Los siguientes minutos serían el comienzo de una nueva etapa para todos nosotros. Han pasado 6 meses desde aquella tarde de domingo que cambió todo para mi familia. Mientras escribo estas líneas sentada en mi cocina, puedo escuchar las voces de mis nietos jugando en el patio trasero. Es miércoles por la tarde, y Daniel ha venido directo de la universidad para ayudarme con algunas reparaciones menores de la casa. Sofía está en la mesa haciendo sus tareas de matemáticas mientras yo preparo la cena. Los gemelos, Ramón y César, están construyendo una fortaleza con las cajas que guardé especialmente para sus visitas. La casa que Ángela quiso vender por $375,000 vuelve a estar llena de vida familiar genuina. No la vida artificial de visitas obligatorias y conversaciones superficiales, sino la calidez real de una abuela que puede ser ella misma con sus nietos sin filtros ni manipulaciones intermedias. Ángela cumplió con todas las condiciones que le impuse. La inmobiliaria canceló oficialmente cualquier gestión relacionada con mi propiedad. El abogado documentó que todos los documentos que ella había presentado eran falsos, y 2 semanas después del confronto, me devolvió los primeros $1,000 de los 6,100 que me debía. Le tomó 4 meses completar el pago total, pero lo hizo vendiendo joyas, trabajando horas extra en su oficina y pidiendo un préstamo que está pagando con su propio salario. Lo que más me sorprendió fue la reacción de Alberto. Esa misma noche del cumpleaños de Daniel, después de que todos se fueran, él regresó solo a mi casa. «Celia», me dijo sentándose en mi sala, «necesito disculparme contigo. Debí haber prestado más atención a lo que estaba sucediendo. Debí haber cuestionado más las historias de Ángela sobre por qué los niños visitaban menos, sobre por qué parecías más distante en las reuniones familiares. Como esposo y como padre, fallé en proteger la relación entre mis hijos y su abuela». Esa conversación se convirtió en la base de una alianza inesperada. Alberto y yo desarrollamos un sistema de comunicación directa que evita cualquier filtro manipulativo de Ángela. Él me llama cada semana para coordinar visitas de los niños, me informa sobre eventos escolares y logros importantes, y se asegura de que yo tenga información de primera mano sobre lo que está sucediendo en la vida de mis nietos. Los cambios más hermosos han sido con los niños mismos. Daniel me confesó hace 3 meses que durante años había pensado que yo ya no lo quería porque había crecido demasiado para ser interesante para su abuela. Le expliqué con palabras apropiadas para su edad que había habido malentendidos familiares, pero que nunca, ni por un segundo, había dejado de amarlo o de querer ser parte de su vida. Ahora viene a mi casa 2 veces por semana. A veces trae libros de la universidad y estudia en mi mesa de comedor mientras yo cocino. Otras veces simplemente conversamos sobre sus planes para el futuro, sobre las chicas que le gustan, sobre sus preocupaciones de joven adulto. Recuperé la relación con mi nieto mayor justo cuando más la necesitaba para navegar su transición hacia la adultez. Sofía ha florecido de manera increíble. Era la nieta que más había sufrido con la separación porque tenía la edad perfecta para darse cuenta de que algo había cambiado, pero no la madurez para entender por qué. Ahora viene todos los sábados por la mañana para que le enseñe las recetas familiares. Ya sabe hacer mis tamales secretos, mi flan especial, y está aprendiendo a bordar como yo le enseñé a su madre hace 30 años. El sábado pasado, mientras amasábamos pan juntas, me dijo algo que me llenó el corazón. «Abuela, mis amigas siempre dicen que sus abuelas están muy viejas para hacer cosas divertidas, pero tú eres la abuela más genial que conozco. Me alegra que ya no estés cansada todo el tiempo como decía mamá». Los gemelos, que ahora tienen 7 años, han convertido mi casa en su segundo hogar. Tienen juguetes permanentes en mi sala, libros para colorear en mi cocina, y una rutina establecida para las tardes que pasan conmigo. César me ayuda a regar las plantas del jardín y me cuenta historias elaboradas sobre aventuras imaginarias. Ramón prefiere los rompecabezas y puede pasar horas sentado conmigo armando paisajes complicados mientras me platica sobre lo que aprendió en la escuela. Lo que más me emociona es ver cómo ellos han comenzado a hablar de mí con orgullo en sus círculos sociales. Sus maestros me conocen porque los niños mencionan frecuentemente las actividades que hacemos juntos. Sus amigos vienen a veces a jugar a mi casa porque saben que siempre hay galletas frescas y una abuela que los escucha con atención genuina. La relación con Ángela ha sido más complicada de reconstruir, como era de esperarse. Los primeros meses fueron tensos, con conversaciones cuidadosas y una cortesía forzada que no engañaba a nadie. Ella cumplía con sus obligaciones de manera mecánica, como alguien que está pagando una deuda moral más que restaurando una relación familiar. Sin embargo, algo comenzó a cambiar hace aproximadamente 3 meses.
Ángela llegó a mi casa en una tarde lluviosa sin los niños, lo cual era inusual porque sus visitas siempre habían estado estructuradas alrededor de ellos como buffer emocional. «Mamá», me dijo sentándose en mi cocina, «necesito decirte algo que debí haberte dicho hace meses. No solo lamento lo que hice. Lamento la persona en la que me había convertido sin darme cuenta». Me explicó que durante las últimas semanas había estado en terapia psicológica, tratando de entender cómo había llegado al punto de justificar mentiras tan elaboradas y manipulación tan sistemática hacia su propia madre. La terapeuta me ayudó a ver que yo había desarrollado una mentalidad de supervivencia financiera que justificaba cualquier comportamiento, me confesó. Había comenzado a verte no como mi madre, sino como un obstáculo para la estabilidad económica que quería darle a mis hijos. Y esa mentalidad me había convertido en alguien capaz de lastimarme sin sentir remordimiento real. Esa conversación fue el primer paso hacia una reconciliación auténtica. Ángela comenzó a visitarme no por obligación, sino porque genuinamente quería reparar nuestra relación. Comenzó a preguntarme sobre mi vida, mis sentimientos, mis planes, en lugar de solo coordinar aspectos logísticos relacionados con los niños. Hace 2 semanas me sorprendió trayendo fotografías viejas que había encontrado en su casa. Eran fotos de cuando ella era niña, de celebraciones familiares que yo había olvidado, de momentos cotidianos que alguien había capturado décadas atrás. Encontré estas mientras limpiaba el sótano, me dijo, y me di cuenta de que había olvidado completamente cómo era nuestra relación antes de que yo me complicara tanto la vida con problemas financieros y ambiciones materiales. Miramos las fotografías juntas durante toda una tarde. En cada imagen había evidencia de una madre e hija que habían tenido una relación genuinamente amorosa. Yo enseñándole a andar en bicicleta, ella ayudándome en la cocina durante las fiestas navideñas, ambas riéndonos durante vacaciones familiares simples pero felices. ¿Cómo permití que todo eso se perdiera?, me preguntó con lágrimas genuinas, no las lágrimas manipuladoras que había derramado durante el confronto inicial. No se perdió, le respondí. Solo se había enterrado debajo de otros problemas. Pero podemos recuperarlos si ambas estamos dispuestas a trabajar en ello. Esa tarde marca el momento en que verdaderamente comenzamos a reconstruir nuestra relación madre-hija, basada ahora en honestidad mutua en lugar de expectativas unilaterales de mi parte. El impacto de todos estos cambios se extiende mucho más allá de mi familia inmediata. Mi vecina Paula me comentó la semana pasada que mi casa se siente completamente diferente ahora. Antes, cuando pasaba por aquí, la casa se sentía silenciosa y un poco triste, me dijo. Ahora siempre hay risas, música, voces de niños. Se siente viva otra vez. Ella tenía razón. Mi hogar había recuperado su propósito como centro de reunión familiar. Los domingos volvieron a ser días de almuerzos grandes con toda la familia. Las tardes entre semanas se llenaron de nietos haciendo tareas, jugando juegos de mesa, o simplemente conversando conmigo sobre sus vidas. Mi rutina diaria cambió completamente. Ya no paso las mañanas preguntándome si alguien se acordará de llamarme. Ahora las paso planificando actividades con mis nietos, cocinando sus platillos favoritos, o preparando proyectos especiales para cuando vengan a visitarme. Mi autoestima, que había sido erosionada sistemáticamente durante años de manipulación sutil, se ha restaurado completamente. Me siento útil, querida y respetada dentro de mi propia familia. Mis opiniones son escuchadas, mis experiencias son valoradas, y mi presencia es genuinamente deseada en lugar de tolerada por obligación. Económicamente, también he recuperado control total de mis finanzas. Cambié todas mis claves bancarias, establecí alertas para cualquier actividad inusual en mis cuentas, y desarrollé un sistema de documentación para cualquier préstamo o ayuda financiera que decida dar en el futuro. Nunca más seré víctima de manipulación económica disfrazada de emergencias familiares. Más importante aún, establecí límites claros y saludables en todas mis relaciones familiares. Ya no soy la matriarca que dice sí a todo sin hacer preguntas. Soy una mujer que ayuda cuando realmente es necesario, pero que también protege su dignidad y sus recursos de quienes podrían aprovecharse de su generosidad. Esta experiencia me enseñó algo fundamental sobre el amor familiar. El amor real no requiere que sacrifiques tu dignidad, tu estabilidad financiera o tu bienestar emocional. El amor real no se demuestra siendo víctima de manipulación. Se demuestra estableciendo límites saludables que protegen a todos los miembros de la familia de dinámicas destructivas. Ahora,
Cuando otros adultos mayores me cuentan sobre problemas similares con familiares que los manipulan o los excluyen, puedo ofrecerles no solo empatía, sino estrategias concretas para recuperar el control de sus vidas. He aprendido que la edad no nos convierte automáticamente en víctimas indefensas. Nos puede convertir en personas más sabias y más fuertes si estamos dispuestas a defendernos cuando es necesario. Mi casa sigue siendo la misma casa que Ángela quiso vender por $375,000. Pero ahora vale mucho más que eso para mí y para mi familia. Vale las risas de mis nietos en el patio. Vale las tardes de cocina con Sofía. Vale las conversaciones profundas con Daniel. Vale la segunda oportunidad que le estoy dando a mi relación con Ángela. Esta casa es donde recuperé mi dignidad, donde restauré mis vínculos familiares, y donde aprendí que nunca es demasiado tarde para defenderte cuando alguien trata de controlarte o manipularte. ¿Y tú, que has escuchado mi historia, alguna vez has sentido que alguien cercano a ti ha tratado de controlarte o manipularte? ¿Has permitido que otros tomen decisiones sobre tu vida por miedo, por amor malentendido, o por creer que la edad te hace menos capaz de defenderte? Nunca olvides que tienes derecho a vivir con dignidad, a tomar tus propias decisiones, y a exigir respeto de quienes dicen amarte. El amor verdadero nunca requiere que sacrifiques tu autonomía o tu autoridad.